Oli. Bienvenido a un nuevo capítulo de Misterio y Conspiración. Hoy exploraremos uno de los secretos mejores guardados de la historia moderna, el Área 51. Más allá de las teorías sobre los extraterrestres y tecnología alienígena, nos adentraremos en una historia aún más oscura y perturbadora, un experimento secreto que transformó la vida de una joven para siempre. Prepárense para conocer los horrores del Proyecto Abigail y descubrir qué se oculta detrás de las puertas selladas de esta enigmática base militar. 14 de julio del año 2003. El gobierno de los Estados Unidos de América reconocería por primera vez ante la luz pública la existencia de un lugar que ha sido el motivo tanto sueño como de pesadilla para millones de personas. El Área 51, un tema que ha dado mucho desde que hablar desde hace ya un par de décadas. La base militar se encuentra en el desierto de Nevada, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, en un área remota y aislada. El Área 51 fue creado durante la Guerra Fría en la década de 1950 como sitio de prueba de alta seguridad. Originalmente su propósito principal era el desarrollo y pruebas de aviones espías. Debido a su naturaleza secreta, el gobierno de los Estados Unidos negó su existencia durante décadas, lo que alimentó numerosas teorías conspirativas. Esas teorías incluyeron desde experimentos con tecnología extraterrestre y almacenamiento de naves espaciales alienígenas. La vigilancia extrema que rodeaba el Área 51 con patrullas armadas, señales de advertencia y el uso tecnológico avanzado para detectar cualquier intruso ha contribuido a la creación de un área misteriosa en torno al lugar. Los pocos empleados que han hablado sobre su trabajo en la base, lo que han hecho bajo restricciones, lo que han llevado a más especulaciones. Los periódicos, desesperados por obtener respuestas sobre ese lugar, hicieron lo imposible para lograr tomar una foto o obtener una información. Desde aquel entonces la seguridad en la zona era sorda. Decenas de camiones repletos de militares custodiaban todo el perímetro. Los periódicos de la época idearon un plan para intentar conocer qué era aquello que tanto se esforzaban por ocultar. Así que vigilaron desde cierta distancia, lograron identificar a algunos empleados de la limpieza del sitio. Posteriormente los siguieron hasta sus hogares y tras pagar fuertes sumas por un poco de información, surgió aquel inolvidable nombre, Abigail Webster. La historia nos cuenta que Abigail Webster era la hija de uno de los más respetados científicos y jefe del Área 51, el comandante Albert Webster. En aquel entonces la Segunda Guerra Mundial acaba de llegar a su fin. Las Fuerzas Armadas estadounidenses creían que los logros de Hitler se debían a la experimentación constante, así que decidieron seguir su ejemplo. Debían llevar las condiciones genéticas de sus soldados a un nuevo nivel. Sin embargo, muy pocos hombres estaban dispuestos a dejar que su cuerpo fuera usado como el de una rata de laboratorio. Además, las personas a las que se le aplicaría estos nuevos métodos debían de ser de plena confianza, para evitar que todo el desarrollo tecnológico cayera en manos enemigas. Al ver esto, Webster decidió que la persona indicada para llevar a cabo dicha labor sería su propia hija, Abigail, una bella estudiante universitaria que comenzaba a integrarse en los asuntos del Área 51. Confiado plenamente en su hija, lograría recibir exitosamente los efectos de la radiación y otros procedimientos a los que sería expuesta. Albert comenzó a movilizar todo el personal del Área 51 para iniciar lo que en adelante sería conocido como el Proyecto Abigail. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar con este procedimiento, varios colegas de la investigación aconsejaron que Albert terminara con este. Antes de continuar, no te olvides suscribirte, dejar un like y así me ayudas a crear más contenido. Ya que el rostro de Abigail comenzaba a deformarse, su cara parecía estarse haciendo más ancha y sus dientes estaban haciendo más grandes, de una manera extraña. El blanco de su piel perdía su esplendor, comenzaba a surgir arrugas como si estuviera envejeciendo, su cabello comenzaba a tornarse blanco y a caerse poco a poco. No obstante, su padre estaba decidido a llevar el plan hasta las últimas consecuencias. Albert amaba con todo su corazón a su hija, pero sabía que si detenía el Proyecto Abigail, moriría inmediatamente. Todo lo que él esperaba era que Abigail, al finalizar todo el procedimiento, pudiera recuperarse. Según lo que algunos miembros del personal de cocina del Área 51 lograron revelar a los periódicos, estos diariamente llevaban enormes cantidades de comida para alimentar a una criatura extraña. Aunque el personal solo había podido observar algunas sombras y siluetas, aseguraban que dentro de aquella celda se contenía un ser gigantesco de apariencia humana. También aseguraban haber visto a su jefe, Albert Webster, pasar varias horas hablando, incluso llorando frente a la gigantesca jaula de Abigail. Ella había perdido completamente la razón. Su cuerpo se había tornado monstruoso mediante casi 3 metros de altura y sus largos huesos que apenas conservaban un poco de piel. Su conciencia había cambiado, ahora solo quedaba un animal salvaje.
Todos los encargados del experimento sugerían que la operación había sido un rotundo fracaso. Sin embargo, Albert seguía aferrado que esto funcionaría. Se negaba a toda costa a terminar la vida de Abigail, como la mayoría de sus colegas se lo había sugerido. Sin embargo, la presión de saber que él ha sido el autor de aquella horrible mutación en su hija llevó a Albert a quitarse la vida 2 años después de haber comenzado el proyecto Abigail. No obstante, dejó una carta de despedida, implorando a sus colegas que salvaran a su hija o al menos le perdonaran la vida. Con Albert muerto, el ejército americano no estaba dispuesto a seguir gastando dinero intentando regresar a aquella Abigail, pero ascendieron a la petición de Albert. No lo asesinarían, sino que dejaría que el hambre lo hiciera. Los empleados dejaron de preparar comida para Abigail. La primera noche en que no fue alimentada, varios empleados en diferentes entrevistas declararon haber escuchado fuertes lamentos e incluso aullidos de Abigail. Se activaron las alarmas del sitio. Abigail había escapado. Los guardias habían sido asesinados por la nueva Abigail. Se dice que los disparos contra ella parecían no afectarlos en lo más mínimo. Antes de que más personas siguieran muriendo, se optó por sellar con los materiales más fuertes del mundo en la zona que Abigail se encontraba. Al día de hoy han pasado más de 84 años desde que el proyecto Abigail se dio por concluido. Sin embargo, algunos exmilitares y otros desempleados del Área 51 aseguran que en el oeste del Área 51 las compuertas siguen cerradas y algunas noches aún se puede escuchar los lamentos y el alboroto desesperado de Abigail buscando una salida. No se sabe cómo ha sobrevivido y aún existe miedo de que al abrir las compuertas para liquidar sea la propia Abigail quien termine liquidando a todos. ¿Y qué te pareció este escalofriante caso del Área 51? Déjame en los comentarios, estaré dando corazón y sin nada más que decir, que miedo nos acompañe. Bye.